Los grupos en situación de vulnerabilidad son conjuntos de personas que tienen características específicas que requieren de ajustes necesarios para lograr un trato igualitario. Los tipos son nacionales, étnicos, culturales, lingüísticos y religiosos, inmigrantes, refugiados, pueblos indígenas y tribus, preferencias sexuales, personas con discapacidad o alguna otra condición de salud, egresados de centros penitenciarios, sexo y edad. La Constitución Federal es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social que integra, establece, organiza y constituye aquellas normas que rigen a la sociedad de un país. La Constitución Federal sirve para constituir el Estado, organizarlo, al igual que poner límites al poder. También sirve para garantizar la dignidad de las personas. En ella se concita una parte dogmática, que reúne el conjunto de derechos y obligaciones que regulan los derechos de las personas, como una parte orgánica que atañe a la organización de los poderes. Existen diversos derechos contemplados en la Constitución mexicana: derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos o nacionales y de solidaridad. Conforme a la reforma del artículo 122 llevada a cabo en el Congreso de la Unión para que el DF se convirtiera en una entidad federativa autónoma y de esta manera pueda dictaminar su forma de gobierno, organización política y administrativa, cambiando su nombre a la Ciudad de México. Por lo que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace hincapié a la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México. La integración de los grupos en situación de vulnerabilidad se adapta a los acuerdos internacionales de los que México es partícipe, incluso mejor adaptada que la Constitución Federal. El proceso constituyente se conforma por una asamblea constitucional, la cual fue instaurada el 15 de septiembre de 2016. Con ella, el jefe de gobierno presentó el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, que fue sometida a revisión y después se modificó su contenido. En la Asamblea Constitucional se tomó en cuenta la integración de los grupos en situación de vulnerabilidad para fortalecer la legitimación de las comunidades ante la sociedad, evitando la discriminación y fomentando el derecho a la libertad individual. La Constitución local, al igual que la Constitución federal, busca establecer el orden y proteger tanto los derechos como las garantías específicas sobre los ciudadanos de un distrito o estado, en este caso la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México fue propuesta por el Congreso de la Unión desde el 2015 para ser acordada el 5 de febrero del 2016 y a su vez electa el 5 de junio del mismo año. Sin embargo, entró en función el 5 de febrero del 2017. Fue publicada tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Con esta propuesta logró su autonomía la capital, por ende la libertad de elegir su forma de gobierno y estructura, llevando a cabo la transición de Distrito Federal a Ciudad de México. Con respecto a la rúbrica que trata los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, es puntual realizar un contraste sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, como también de la Constitución Local de la CDMX, artículo 11, Ciudad Incluyente. Inicialmente, la Constitución de la Ciudad de México incluyó dentro de sus normas los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, en consecuencia a la situación desigual en el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, así como sus garantías. El artículo 11 dispone que la ciudad promoverá las medidas necesarias para proteger la integridad, el bienestar, la participación y en general buscar el reconocimiento de sus derechos. Menciona el reconocimiento de 14 grupos en situación de vulnerabilidad: derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas jóvenes, de personas mayores, de personas con discapacidad, de las personas LGBTTI, de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, de las víctimas, de las personas en situación de calle, de las personas privadas de su libertad, de las personas que residen en instituciones de asistencia social, de personas afrodescendientes, de personas de identidad indígena y de minorías religiosas. Desde su promulgación en 2017, este artículo solo ha tenido una reforma el 26 de julio del 2019, donde se deroga el segundo párrafo del apartado L de los derechos de las personas privadas de su libertad. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dispone en el artículo primero que todas las personas podrán gozar de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es partícipe. Asimismo, se estipula que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades. En el año 2001 se dio una reforma constitucional al artículo 2 en materia de reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas, donde se reconoce que México es una nación pluricultural que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. Se establece en concreto sobre el artículo 4 un compendio de derechos sociales, en el cual, a través de los años y reformas, se han tomado en cuenta los derechos atribuidos a grupos en situación de vulnerabilidad. La Carta Magna Mexicana, en efecto, tiene redactadas algunas normas que defienden y protegen a estos grupos. La cuestión radica sobre sus garantías. El artículo 4 de la Constitución Federal ha tenido reformas a partir de 1974. La primera reconoce que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Posteriormente, en 2019, se adiciona a la ley la organización y el desarrollo de la familia. La reforma de 1992 estipula que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en pueblos indígenas, donde se les protegerá y promoverá el desarrollo así como un acceso a la jurisdicción del Estado. En el 2000 se adiciona en el último párrafo: los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Las reformas que se han hecho en 2020 han expuesto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, donde se les brindará la atención integral y gratuita a las personas que no cuenten con seguridad social. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley, donde se les dará prioridad a menores de 18 años, así como a las y los indígenas, las y los afromexicanos y personas que se encuentren en condiciones de pobreza. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. El Estado establecerá un sistema de becas para el estudiantado de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar con equidad el derecho a la educación. En el 2017, Cárdenas García mencionó que el texto constitucional local fue en muchos sentidos más allá en materia de derechos humanos de lo contemplado expresamente en la Constitución de la República para incorporar derechos humanos previstos en tratados y resoluciones internacionales de las que México es parte y que forma parte del artículo 1 de la Constitución Federal. La redacción de la Constitución local es más concisa en comparación a la Constitución Federal, al integrar normas que respetan y defienden los derechos y las garantías de los grupos en situación vulnerable. Conforme a la redacción de las normas mostradas en ambas constituciones, se puede notar que aunque son explicadas en la Constitución Federal, no se adentra sobre todos los grupos, ya que describe a grandes rasgos sus derechos y garantías. En cuanto a la Constitución local, cabe señalar que la descripción sobre los grupos en situación de vulnerabilidad es más detallada, a tal grado de incluir un artículo que profundiza al respecto.